En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Uno de los contenidos esenciales de la teología católica es precisamente el tema, la dimensión escatológica, y dentro de la dimensión escatológica que se trata, sobre todo en la teología dogmática, pues viene el tema de las postrimerías. Son las realidades futuras del hombre. Ellas nos permiten como adentrarnos un poco en el destino de nuestra vida, el destino eterno, sobre todo que van más dirigidas al destino del hombre después de la muerte. Y por eso en las postrimerías se hablan pues de unos temas esenciales que son muy importantes y vinculantes a esta dimensión teológica, como lo son la muerte, el juicio particular, cielo, purgatorio e infierno. Todas estas son realidades de las cuales vamos a hablar como un destino final para el hombre. En primer lugar, pues tomemos la apreciación de la muerte desde lo que nos enseña la misma ciencia, que es la separación del alma y el cuerpo, y bueno, y así lo concibe también la doctrina de la Iglesia en el catecismo y en el magisterio durante estos casi 2000 años o más de 2000 años. Después de la muerte nos enseña la Iglesia que el alma, la persona, se enfrenta a un juicio, es decir, al juicio particular, y en este juicio pues cada persona le dará cuenta a Dios de sus comportamientos, de sus acciones, de sus actitudes. Luego, después del juicio particular, pues hay un destino. Todo juicio nos enmarca un destino. Toda acción del hombre, acción libre del ser humano, pues tiene unas consecuencias. Y en este sentido, pues hablamos del cielo como un destino para el hombre que se ha comportado adecuadamente en la voluntad de Dios, es decir, que ha obedecido la palabra de Dios, que ha vivido los mandamientos, que se ha esforzado en esta tierra por vivir sola y exclusivamente para Dios, por serle fiel a Dios, por abrirle siempre su corazón a su palabra y obedecer todo lo que Él pide en su palabra, como nos lo dirá Jesús, aquel que escucha, que guarda y que cumple su palabra. Entonces sabemos que el destino para este hombre, para una persona así, que se haya comportado de esta manera, pues es el cielo, la gloria eterna del cielo, la felicidad eterna con Dios, la bienaventuranza de la cual nos habla la Iglesia, la dicha feliz y eterna con Dios en el cielo. Pero luego también decimos, la Iglesia nos enseña, que aquel que en esta vida pues no haya vivido del todo entregado a Dios y haya sido obediente y fiel a sus mandamientos, y aunque logró arrepentirse y le pidió perdón a Dios, pero no enmendó las penas temporales de su pecado, es decir, no reparó a través de un sufrimiento asumido con alegría, los sacrificios, la penitencia, una auténtica y profunda conversión, un auténtico cambio de vida, pues la Iglesia nos enseña, basándose en la palabra de Dios, que esta persona tiene que purificar en la otra vida antes de llegar al descanso eterno del cielo, porque nos enseña la palabra de Dios que nada impuro puede llegar al reino de los cielos, puede entrar al reino de los cielos. Hay muchas citas bíblicas que nos sirven para justificar todo esto. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento tenemos una cita de los Macabeos. Judas Macabeo recibe la orden del Señor, creo que es Judas Macabeo, recibe la orden del Señor de ir a pelear
contra un pueblo, pero Dios les había dado unas recomendaciones que ellos debían obedecer con sus soldados. Resulta que cuando ellos fueron a pelear, lo que había sido declarado al anatema, es decir, que ellos no podían coger los bienes, las riquezas de la otra nación o pueblo con el que ellos pelearon y vencieron, no podían traerse esos bienes. Ellos desobedecieron el mandato de Dios y se cogieron muchas cosas. Y bueno, y también debido a esa infidelidad cayeron muchos hombres en batalla. Cuando fueron a revisar sus trajes se dieron cuenta que tenían amuletos, que tenían muchas cosas, y esto significó que Judas hiciese un llamado al pueblo para hacer un acto de reparación porque ellos habían desobedecido. Entonces, el purgatorio es, por decirlo así, como un estado de reparación, de purificación. Aquello que no reparamos y no purificamos en esta tierra, pues Dios nos da la posibilidad de repararlo y purificarlo en la eternidad, que implica un sufrimiento para el alma, sí, porque todavía no goza de la paz total, del consuelo total en la eternidad. Pero quienes llegan al purgatorio, pues digámoslo así, que están salvados, simplemente que deben purificar por algún tiempo. Hemos sabido a través de la tradición de la Iglesia, pues que el mismo purgatorio, siendo un estado de vida, tiene unos grados, de acuerdo a lo que como cada uno haya vivido y de acuerdo a como cada uno haya tratado de enmendarse, en esa dimensión será más o menos lo que deba reparar en la eternidad. Sobre todo eso mirándolo desde la dimensión de la justicia, porque la Iglesia, en este tema de las postrimerías, pues la Iglesia nos enseña a tener en cuenta dos cosas fundamentales que son inseparables, y es la misericordia y la justicia. Siempre actúan en conjunto. Hay citas bíblicas, por ejemplo, del Nuevo Testamento, el mismo San Pablo, el mismo Señor que nos dice aquel hombre que no quiso perdonar a su hermano, sabiendo que a él ya se le había perdonado una deuda, y el Señor dice que luego tendrá que ir a la cárcel, y allí tendrá que pagar hasta el último céntimo, y allí no saldrá hasta que pague el último centavo. En fin, hay muchas citas bíblicas que nos ilustran. Al final les vamos a poner unas citas del catecismo para que ustedes puedan profundizar mucho más en esto. Pero esto es lo referente al purgatorio. Luego pues viene otro destino, que es el destino para quien se negó rotundamente a aceptar, escuchar y obedecer la palabra de Dios. Es decir, para que aquel que deliberadamente, voluntariamente, después de conocer, no quiso aceptar a Dios, optó por no aceptar a Dios. Y la Iglesia nos enseña que quien muere en pecado mortal tiene como destino final el infierno. El infierno es la privación total del amor de Dios. Es decir, allá no se va a experimentar ningún tipo de consuelo, ningún tipo de esperanza. Es, si podríamos decirlo análogamente, la oscuridad más terrible, la oscuridad total, el destino más nefasto para el hombre, más terrible, del cual Dios nos quiere salvar y nos quiere librar. Cuando los tres pastorcitos, Francisco, Jacinta y Lucía, en Fátima vieron, contemplaron, la Virgen les permitió ver el infierno y que allí iban muchas almas, las almas de los pobres pecadores. Ellos, llenos de espanto, de terror, que volvieron después de esa visión y le preguntan a la Virgen qué tienen que hacer para que las almas no se condenen. Y la Virgen les dice que tienen que hacer mucha reparación, muchos sacrificios, mucha penitencia, mucha oración por la conversión de los pobres pecadores. Y la Virgen les pide también que hagan un llamado muy fuerte a la penitencia y a la conversión para que muchas almas no se condenen. Entonces, el infierno es la privación total de Dios. Entonces, digamos que pues en estos destinos finales para el hombre, básicamente pues se encierran lo que son las postrimerías, partiendo lógicamente de la muerte, luego el juicio particular, luego pues el cielo como un destino, el purgatorio como un destino de purificación, donde todavía hay esperanza de salvación,
y el infierno como la pérdida total del amor de Dios, de la presencia de Dios, del consuelo de Dios. Pidámosle a la Santísima Virgen María que ella nos enseñe, nos ayude a tener conciencia de esto, para que todos los días nos esforcemos por cumplir la voluntad de Dios. Primero conocerla, luego después de conocerla, cumplir, pase lo que pase, cueste lo que nos cueste, la voluntad de Dios, para que siendo fieles y obedientes a Dios, pues algún día podamos estar en la eternidad disfrutando de la dicha de su amor por siempre a su lado en el cielo. Que esto nos sirva para eso, para anhelar el cielo, para buscar el cielo, para hacer todo lo que sea necesario para lograr llegar un día al estado de dicha, de felicidad eterna como lo es el cielo. Que en el rezo del Santo Rosario hagamos esta petición a la Virgen, que también podamos pedir por tantas personas que se han cerrado rotundamente al amor de Dios. Que oremos también por las almas que están en el purgatorio, que están en un estado de purificación y que no pueden hacer nada por sí mismas, sino que dependen de la oración, de la penitencia y los sacrificios que nosotros hagamos. Y en el rezo también de la oración al Espíritu Santo, pues pidámosle esa fuerza, esa capacidad de luchar para poder alcanzar el cielo y pedir el cielo para aquellos que también en estos momentos necesitan de nuestras oraciones. Que el Señor los bendiga, los proteja en todo momento. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y vivirán todas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que por la ilustración del Espíritu Santo has enseñado a las almas de los fieles, concédenos saber rectamente, según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.